Y vamos a iniciar con este tiempo de estudio de Mujeres de la Biblia. Continuamos con nuestra serie y en esta ocasión pues hablar de unas mujeres que fueron mencionadas muy brevemente aquí en la escritura. Como vemos en la pantalla, estamos en 2 de Samuel, capítulo 17. Y bueno, para entrar en contexto, aunque estas mujeres se mencionan muy brevemente, pero seguramente que en sus vidas tuvieron mayor participación, al menos una de ellas, que era una sirvienta de David. Y bueno, para entrar en contexto, ustedes recordarán, porque hablamos un poquito la semana pasada sobre la época en la cual David se propuso el ayudar a un descendiente de Jonatán, y hablamos de la esposa y la nodriza de Mefiboset. Después de esta etapa, después de este tiempo, viene una situación muy difícil para David con su hijo Absalón. Y bueno, pues recordemos, y sobre todo los que estuvieron acompañándonos en los estudios de los Salmos, la semana pasada con mi esposo, que estudiamos el Salmo número 7, pues hablábamos o veíamos sobre David cuando huye, ¿verdad? Y esta etapa tan complicada de este rey David, en la que tiene que resguardarse de su propio hijo, y clama al Eterno y el Eterno le responde. El Eterno siempre estuvo con David. Y bueno, pareciera que nosotros vemos la historia del rey David y vemos un hombre que, a pesar de muchas cosas que vivió, que hizo, que algunas obviamente sabemos no estuvieron correctas, pero el Eterno siempre mantuvo un pacto con él y lo respaldaba, ¿sí? Y a pesar de lo que él hacía, había en él un genuino arrepentimiento. Por lo tanto, el Eterno pues siempre le estaba guiando, le estaba protegiendo. Y en este caso pues era justo David, porque pues él era el elegido, él era quien el Eterno había puesto como rey sobre Israel. Y Absalón, después de la venganza que quiso hacer contra Amnón, después de que lo mató por la violación de Tamar, se le ocurre usurpar el trono de su padre, ¿no? Como rey de Israel. Entonces, aquí en 2 de Samuel vamos a leer, porque llega un momento en el que Absalón definitivamente empieza a hacer un complot, empieza a juntar gente de Israel a su favor, empieza a meter ahí una cizaña, empieza a hablar bien de él y mal del rey, de David, y se gana mucha gente, mucho favoritismo, y entonces llega un momento en el que David tiene que huir y es perseguido por su hijo para ser asesinado. Y bueno, en medio vamos a leer, y como siempre les voy a recordar, por favor estudien completa esta parte de 2 de Samuel, capítulo 17, los capítulos anteriores, los capítulos posteriores. Es muy importante que tengamos en mente todo el contexto. Yo hubiera querido presentarles más versículos, más textos, pero creo que sería como meternos ya mucho en la historia de esta etapa, y nos tomaría más tiempo, ¿no? Y ya no hablaríamos tanto de las mujeres que queremos aprender en esta noche, pero ya corresponde a cada una de nosotras. Recuerden que en la página cielosnuevosytierranueva.org van a encontrar los comentarios muy completos de toda la Biblia, y pueden buscar Samuel, 2 de Samuel, el capítulo, y ahí van a encontrar el comentario. Bueno, vamos entonces a leer en el capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice: Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai el arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Y bueno, recordemos, Ahitofel era consejero anteriormente de David, pero en esta ocasión pues se había aliado con Absalón y le había dado un consejo para poder encontrar a David y matarlo. Y dice, es que Adonai había decidido frustrar el consejo de Ahitofel, que era bueno, para traer a Adonai la ruina sobre Absalón. Ahitofel había propuesto una táctica que era buena, pero antes de que esto sucediera,
David había orado cuando supo que Ahitofel estaba como aliado de Absalón y como consejero. Había orado al Eterno que frustrara y que hiciera necios los consejos de Ahitofel para Absalón. Entonces, aquí el Eterno pues lo está respaldando. Verso 15, después Husai, que era un hombre, Husai, que estaba aliado con David y que en su momento, y esto sí lo vamos a leer un poquito más adelante, en su momento fue enviado por David para que estuviera como un espía en la casa real en donde estaba Absalón y pudiera dar aviso para que David pudiera también pues protegerse. Entonces dice 2 Samuel 17:15, después Husai dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, esto ha aconsejado a Ahitofel, a Absalón y a los ancianos de Israel, y esto he aconsejado yo. Ahora manden rápidamente a avisar a David, no hagas noche en las llanuras del desierto, pasa sin tardanza al otro lado, no vaya a ser devorado el rey y todo el pueblo que le acompaña. Jonatán y Ahimás estaban apostados en la fuente de Rogel. Una criada vendría a avisarles, esto es algo que ya lo tenían organizado. Esta mujer, la criada que menciona aquí o la sirvienta, ya había sido avisada de lo que tenía que hacer y tenía que estar lista, tenía que estar al pendiente porque se le iba a dar un mensaje importante para que se le fuera enviado a David. Entonces, en el verso 17, una criada vendría a avisarles y ellos irían a comunicárselo al rey David, porque no podían dejarse ver al entrar en la ciudad. Obviamente, porque estos dos hombres mencionados eran hijos, Jonatán y Ahimás eran hijos de Sadoc, uno de ellos, y el otro del otro ministro Abiatar. Entonces, pues se sabía que estaban con David, de hecho habían acompañado a David. Entonces, en este momento, dice en el verso 17, Jonatán y Ahimás estaban apostados en la fuente de Rogel y esta criada vendría a avisarles, verso 18, pero los vio un muchacho y avisó a Absalón. Entonces los dos partieron a toda prisa y entraron en casa de un hombre de Bahurim. Tenía un pozo en el patio y los bajaron a él. Los bajaron al pozo. La mujer, una mujer que estaba ahí, que se entiende más adelante que era la mujer de la casa, tomó una manta, la extendió sobre la boca del pozo y puso encima grano trillado, de modo que no se notaba nada. Luego llegó la gente de Absalón a la casa donde la mujer y dijeron, ¿dónde está Ahimás y Jonatán? La mujer respondió, han pasado más allá hacia el agua. Buscaron, pero no hallaron nada y se volvieron a Jerusalén. O a Jerusalén. Y bueno, dice 21, después de que se fueron, subieron ellos del pozo y fueron a avisar al rey David, diciéndole, levántense y pasen a prisa el agua, porque este consejo les ha dado Ahitofel contra vosotros. Bueno, pues vean aquí la intervención de estas dos mujeres, que definitivamente ya estaban advertidas de la situación que estaba ocurriendo. Obviamente era algo que se difundió por Israel. Ya Absalón venía trabajando durante mucho tiempo, durante años, sus mentiras y sus artimañas para tomar ventaja y para en un momento que él considerara apropiado poderse rebelar en contra de su padre. Y estuvo así buscando el reino de este mundo. Absalón estaba buscando el reino de este mundo y aquí es en donde entra lo interesante con estas mujeres, porque estamos hablando de hombres que tenían una participación en los reinos de este mundo. El Eterno ya había advertido que iba a llegar un momento en el que esto iba a pasar, en el que Israel iba a pedir un rey, pero obviamente él dijo, no va a ser todo hermoso, van a pasar dificultades por causa de estos reyes. Y una tras otra fueron sufriendo diversas situaciones el pueblo por causa de los reyes. Entonces Absalón miente a su padre, quiere él ir a Hebrón para proclamarse rey y entonces dice que iba a estar, él pide el permiso de David para ir a Hebrón para ofrecer un sacrificio al Eterno, para ofrecer un servicio al Eterno. Le miente, lo engaña, pide como su permiso, entonces se va. Y en ese momento cuando él llega a Hebrón
y empieza a proclamarse rey, es cuando David comienza con una situación de aflicción, estaba muy turbado y clama al Eterno para que frustrara los planes de su enemigo, que en este caso pues era su hijo. Esto ya, como se los mencioné, lo van a encontrar en 2 Samuel 15:30 al 36. Por eso les digo, es importante que conozcamos los capítulos que están antes y después de la mención de estas mujeres, porque justamente ahí es en donde van a ver la oración de David cuando dice, vuelven necios, Eterno, los consejos de Ahitofel. Y entonces se frustra ese plan de este hombre que estaba aconsejando a Absalón. Y bueno, llega un momento en el que David organiza todo lo que pudo para enfrentar la amenaza de su hijo. Por supuesto, y como vemos, el Eterno estaba con David y en todo le ayudaba. Y una de las maneras que usó para ayudarle fue justamente el hombre llamado Husai, que curiosamente su nombre significa apresurado. Y de esa manera, con toda prontitud, fue que quiere avisar los planes de David y para esto eran necesarias estas dos mujeres. Al menos una de ellas, que es la sirvienta de la casa de la casa real, de la casa de David, ya estaba advertida de lo que iba a hacer. La otra mujer fue algo más circunstancial, pero estaba también del lado de David y apoyó a estos jóvenes que iban para dar el mensaje. Esta mujer, la sirvienta, estaba sirviendo en un reino terrenal. ¿Cómo son los reinos terrenales? ¿Cuáles son las características de los reinos de este mundo? Pues chismes, engaños, calumnias, muertes y todo lo que aplique con tal de ganar el poder, con tal de ganar la fama, con tal de ganar la autoridad. Y a esta joven o a esta mujer, no se sabe su edad, no le quedó otra que someterse a la voluntad de su rey y serle fiel. Por supuesto, ya para estas alturas, pues David era amado por muchos y obviamente pues muchos en Israel le querían servir, le querían apoyar. Pero esta mujer fue portadora de una información muy importante, información de vida o muerte para el rey David. Y en este caso, en ella se destaca su valentía, porque imagínense si en el ínter es descubierta que fue a dar o que iba a dar un mensaje, si la descubren, seguramente que la mandan matar. Fue muy astuta, supo moverse, sabía que era mejor permanecer del lado de David, sabía que Absalón estaba haciendo mal, sabía que iba a terminar todo mal, entonces ella tuvo que quedarse del lado de David. Y ella sabía que este hombre finalmente era el elegido del Eterno. Y mientras ella permaneciera del lado del elegido del Eterno, pues tenía ahora sí que mayor seguridad, ¿no? Después de esta sierva viene esta otra mujer que ayuda a David. Y como lo leímos en Bahurim, en el verso 18. Pero los vio un muchacho, avisó a Absalón, entonces los dos partieron a toda prisa y entraron en casa de un hombre de Bahurim. Como que en el momento en el cual se percataron de que los estaban viendo, que les habían dado un mensaje, inmediatamente corrieron y no tenían determinado llegar a esta casa, pero les quedó súper bien allí, les quedó idónea para esconderse. Al paso les quedó esta casa, se meten. Y casualmente también había un pozo y una mujer que les quiso apoyar. O sea, todo esto fue como todo el Eterno lo estaba organizando a favor de David. Esta mujer dice en el verso 19 que extendió una manta sobre el pozo. Esta era una práctica muy común y tampoco era extraño que el pozo estuviera seco, que no tuviera agua. Pero obviamente pues todas las condiciones estaban a favor de David. Y esta mujer también sabía que era apropiado estar del lado de David y apoyar a David. Protegió a los hombres levitas que estaban también siendo los encargados de llevar el mensaje. Y en este episodio justamente es donde encontramos una situación que de pronto nos puede sonar un poquito familiar, porque a veces decimos, oye, entonces, ¿se puede mentir para salvar una vida? Porque esta mujer engañó y mintió a los siervos de Absalón cuando llegaron a preguntar por los
hombres que iban con David a darle el aviso. Y esta mujer lo primero que hizo fue obviamente apoyarles, exactamente como lo que hizo Rahab, ¿verdad? Nos ponen aquí en el chat. De la misma manera como sucedió con Rahab. Entonces, vean cómo el reino de los hombres está basado en la astucia, en los engaños y las estrategias. Aunque el Eterno estaba escuchando las oraciones de David y le ayudaba y le respaldaba en todo lo que hacía y le protegía, vemos hombres y mujeres viviendo bajo el régimen de este mundo. Con temor del Eterno, probablemente sí, porque obviamente había muchos hombres y mujeres, incluso estas dos mujeres seguramente, que eran temerosos del Eterno, que le amaban, que guardaban sus mandamientos, que hacían todo lo posible en su entendimiento por hacer justicia, pero finalmente vivían según el reino de este mundo. Cuando nuestro Adón Yeshua viene, nos enseña a vivir en este mundo, pero sin ser parte de él. Y Yeshua, como descendiente de David, según la profecía, no sostuvo un reinado terrenal. Obviamente sabemos que carnalmente no fue contado como tal su linaje, puesto que Yosef no era su padre biológico, pero sí dentro de la profecía se le conocía como hijo de David, ¿verdad? Y en ninguna manera buscó beneficiarse de un poder o de una autoridad que el padre le había conferido. Se le conocía como hijo de David por la sombra profética, pero nunca vivió como el rey terrenal que fue David. Y de la misma manera vemos la contraparte de las servidoras de los reinos de este mundo, del reinado de David o de los reinados de los hombres de las naciones, y la contraparte con las servidoras de Yeshua, a diferencia de estas mujeres que sirvieron en un reino terrenal. Estas mujeres, las servidoras de Yeshua, que ya, por cierto, ya tuvimos un estudio que justamente se llama así, Mujeres Servidoras de Yeshua. Tenemos un estudio que se llama Mujeres Transformadas por Yeshua, en donde hablamos también de varias mujeres de la Biblia, en donde no tenían la necesidad de recurrir a habilidades humanas para ayudar al rey Mesías. Vemos mujeres, por ejemplo, en los relatos, que le servían de todos sus bienes, que le atendían junto a sus discípulos cuando viajaban por causa de la expansión de la buena nueva, y que cuando el Mesías estuvo en peligro, aceptaron la voluntad del Eterno. Si como seres humanos nos involucramos en asuntos terrenales, nos veremos en la necesidad que impliquen cierta astucia o incluso ciertos engaños, si queremos hacer las cosas a la manera del mundo. Aunque sea por una causa justa, como en este caso, que esta mujer estaba protegiendo también a David. Pero recordemos que para David, todo lo que le estaba pasando era una consecuencia de su pecado con Bathsheba y la muerte de Urías. No era una tribulación circunstancial, no era como Job, que fue usado para mostrar la fidelidad del hombre al padre a pesar de lo que aconteciera. No, David había sido advertido y solo podía aceptar la voluntad del Eterno. Dicen por aquí en el chat, esa mujer sabía que le iba a ir muy bien ayudando al rey David porque ella le salvó la vida. Sí, por supuesto que pues conocía a David y sabía que no era fácil derrotarlo, ¿no? Porque el Eterno estaba con él. Y seguramente tanto ella como su esposo estaban de acuerdo con el reinado de David y no fueron persuadidos por Absalón como otros de Israel. Entonces, en el caso de David, esta situación que le estaba ocurriendo no era nada más porque era muy bueno y de pronto vino la tribulación, quién sabe por qué. Era una consecuencia de sus decisiones pasadas. Y nosotras también tenemos que ser conscientes de que todo lo que nos pasa es consecuencia de nuestras decisiones pasadas. Y no vamos a estar buscando
el, por ejemplo, recurrir a ciertas astucias o ciertos engaños con tal de librarnos del juicio del Eterno o de la corrección del Eterno cuando ésta es inminente y cuando ésta incluso es necesaria. El propósito del Eterno no era poner un rey sobre Israel como las naciones lo hacían. Ese no era el propósito primario u original, ¿verdad? Él quería reinar sobre Israel. Él era el rey de Israel. Y claramente habló sobre lo que implicaría poner un rey. Y esto lo van a encontrar en Deuteronomio capítulo 17 del 14 al 20. Y lo que sucede cuando piden el rey a Samuel en Primera de Samuel capítulo, ya no sé si es 8 o 7, 22. Primera de Samuel, creo que, a ver si alguien me ayuda a confirmarlo. Pero ahí es en donde el Eterno le dice a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Entonces, de esta manera, estas mujeres estaban involucradas en los reinos terrenales, la mayoría sin opción de servir o no. Tenían que hacerlo, tenían que sujetarse a la autoridad del rey. Y eso es lo que vemos justamente en los versículos que les acabo de mencionar. La mujer de Bahurim fue una mujer muy astuta, fue una mujer valiente, definitivamente que sí. Lo mismo que la anterior, si la descubrían, corría un riesgo muy grande. Estos hombres pudieron haberla asesinado ahí mismo. O sea, ya una mentalidad como la que estaba, imagínense, Absalón violó a las 10 concubinas de David. O sea, eran hombres de guerra que no tenían ningún sentido de humanidad, y menos cuando se trataba de buscar su propia voluntad. Nos ponen por aquí, para nosotros debe ser nuestro único rey, exactamente, y nos sujetamos a él y nos sometemos a él. Pero a veces en nuestra vida está reinando el reino terrenal y a veces las reinas somos nosotras, ¿no? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, según lo que nosotras creemos que debemos de hacer y de decidir, aunque digamos que tememos al Eterno y que guardamos Shabbat y que todo. Pero si estamos haciendo las cosas a nuestra manera, pues estamos siendo reinas de nuestro propio reino. Y no estamos dejando que el Eterno sea el que gobierne en nosotros. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Primera de Samuel 8, 7. Ok, entonces yo aquí escribí mal. 8, 7. Muchas gracias, Shirley. Entonces, pues vean esta mujer cómo tuvo esta valentía, ¿verdad? La mujer de Bahurim, cómo tuvo esta valentía. Si la descubrían, corría un riesgo. Pero ayudó a los jóvenes levitas y de esa manera benefició al rey David. Su ayuda, engañando a los siervos de Absalón, fue para ayudar a David, no para obtener un beneficio propio, porque esto también es algo que luego se toma y se malinterpreta, ¿no? O sea, dicen, bueno, mira, esta mujer, pues mintió, pero fue por algo bueno, entonces, pues yo también puedo echar por ahí una mentirilla piadosa y pues es por una buena causa. Y no, esto no es correcto. Esto no es lo que nuestro Señor Yeshua nos enseña. El hecho de que veamos este tipo de narraciones en la Escritura y que aparentemente digamos hizo bien, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? Seguramente hubiéramos ayudado o no, o qué hubiéramos hecho, bueno, pero esto es muy independiente a lo que nuestro Señor Yeshua nos enseña para vivir según el reino de los cielos y no de este mundo. Sí, parecía que el Eterno estaba cuidando a David y en su misericordia lo estaba cuidando. En su misericordia estaba escuchando su clamor, porque ciertamente cometió completamente una abominación delante de él cuando tomó a una mujer casada y después asesinó a su esposo. Pero la misericordia del Eterno era lo único que le estaba sosteniendo en ese tiempo. Y por eso dispuso todas estas circunstancias para que pudiera ser ayudado por mujeres como estas. Los levitas tuvieron que huir y prontamente encontraron
este lugar como idóneo para esconderse. No solo hubo una casa que los recibiera porque lo pudieron haber echado, sálganse de aquí, aquí no queremos a nadie de que venga de parte de David. Había un pozo, estaba seco, o sea, básicamente todo fue idóneo. Ok, nos ponen por aquí como las apostolovas, no como las apostolovas que se creen princesas de Dios, sí, o sea, soy la princesa y yo puedo hacer lo que yo quiera y salen con tantas cosas completamente antibíblicas, ¿no? Era terrible la situación que vivían con todas las cosas que vivieron Absalón, su altivez por el poder. Hoy día se viven entre generaciones familiares por el poder. Sí, así es. Y no solamente entre las familias, ¿verdad? Por ahí mi esposo hace no mucho tiempo, en uno de sus estudios, hablaba sobre los sistemas religiosos que todavía, aunque dicen que el Antiguo Testamento está abolido y toda la Torá no es ya para la iglesia de Cristo y eso es para los judíos, excepto el diezmo, obviamente. O sea, todo eso ya está abolido, excepto el diezmo. Y excepto la palabra levitas, porque ellos dicen que son como los levitas de la actualidad y son los servidores en el templo de Dios, pero siguen viviendo, aunque proclaman el Nuevo Testamento como el único válido, siguen viviendo como en el viejo pacto, ¿verdad? Siguen viviendo como vivía David y sus hijos. Hay inmoralidades, hay chismes, hay calumnias, hay de todo. Entonces sí, básicamente eso es algo que es muy interesante porque vemos que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Y la historia se repite porque el hombre sigue con su necedad y su dureza de corazón. Dicen por aquí, son historias irrepetibles, ya no hay un rey terrenal que represente a Yeshua, no se puede comparar, por supuesto. Aunque no faltará la que diga que su pastor es la representación del rey David. Los salmistas, por ejemplo, ¿verdad? No, pues los salmistas y los levitas y todo eso sí está vigente, pero menos las leyes de Levítico y respecto a los alimentos, Levítico 11 o Levítico 23, las festividades, eso no. Bueno, entonces, ¿cuántas de nosotras nos hemos encontrado en situaciones parecidas a esta, de esta mujer de Bahurim, en las que nos vemos en la necesidad de encubrir a alguien para que no le llegue un mal, por ejemplo? Y decimos, es que es por su protección, hay que ayudarlo, ¿no? Pero eso sería correcto delante del Eterno, porque muchas veces, y yo me atreveré a decir que siempre, cuando estamos hablando de este tipo de situaciones en las que alguien está pasando por algo, una tribulación, yo creo y digo, lo digo por experiencia propia, lo digo por las experiencias en camisas ajenas, pero siempre son una consecuencia, siempre tienen un origen. O sea, nuestras decisiones no son de a gratis, como decimos. O sea, todo lo que hacemos, incluso todo lo que decimos, tiene una consecuencia. A veces incluso el querer hacer lo correcto y hacerlo quizá incluso desmedidamente, hasta eso puede tener una consecuencia pues grave en el futuro. Por ejemplo, si hablamos de la educación de los hijos y si en su momento queremos ser muy buenas, muy bondadosas con nuestros hijos y no les corregimos lo suficiente, no les estamos recalcando sus malas acciones o no les estamos recalcando lo que están haciendo mal para que lo corrijan y decimos, bueno, pero es que no quiero pegarle o no quiero maltratarlo o no me quiero airar y por evitar a veces esas cosas somos demasiado desmedidas en el amor y la bondad y la gracia y eso va a tener una consecuencia en el futuro y no vamos a estar, pero es que hice mal, pero es que ¿por qué mi hijo es así o mi hija si yo le di todo mi amor? Y bueno, pues a veces esas cosas también, o sea, incluso lo que creemos que es bueno, si no lo hacemos, si lo bueno no lo hacemos con prudencia y con sabiduría, se puede llegar a convertir en algo para nuestro perjuicio. Tenemos que ser sabios también para todo, no solamente para dar y ser bondadosas, sino también saber amar a nuestros hijos implica el poder tener la capacidad de darles amor cuando es necesario, pero también rigor cuando es necesario. Entonces, todas estas cosas no son de balde, o sea, todo lo que vivimos tiene una consecuencia y
todas las personas que llegan a nuestras vidas también tienen una consecuencia de sus acciones. Y el Padre Eterno es el único que sabe perfectamente bien el trato que le está dando a cada uno y no podemos interferir en ese trato. Todo lo que pasa no es porque el Eterno lo envíe, sino el resultado de las decisiones pasadas de cada persona. Por eso tenemos que tener la mentalidad, no de las mujeres que sirven en el reino de este mundo, como estas mujeres que estamos analizando, aunque digamos que hicieron bien y todo, pero no tenemos que tener la mentalidad de las mujeres del reino de este mundo que están buscando el beneficio por encima de la consecuencia que el Eterno quiere dar a la vida de una persona. Tenemos que tener la mentalidad de las servidoras de Yeshua. Es importante no usar estos relatos para justificar esas mentiras piadosas, como dicen, o para querer ayudar a alguien o querernos ayudar a nosotras mismas. Si somos sabias y sabemos tomar decisiones acertadas, no vamos a tener la necesidad de llegar a esas instancias. Las mujeres servidoras de Yeshua sabían tener paciencia en todo lo que acontecía. No buscaban su propio bien, no tenían necesidad de involucrarse en las consecuencias por las decisiones de otras personas. Y, por ejemplo, hablando de esto, recordamos a Kefa, Pedro, que en su momento dice la Escritura que negó a Yeshua 3 veces y que incluso Yeshua se lo advirtió, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo Kefa? Para salvarse a sí mismo. Lo hizo para salvarse a sí mismo. Todavía podemos decir, bueno, estas mujeres no buscaron su propio bien, fue para ayudar a David, pero en el caso, por ejemplo, de Kefa, fue para salvarse a sí mismo. Recordamos también a Ananías y Zafira, que también mintieron para obtener su propio beneficio. Y eso que hicieron fue algo tan abominable delante del Eterno que les costó la vida. Pero si analizamos a Yeshua y las mujeres que le servían, nunca tuvieron que comprometer su integridad. En ningún momento. El enemigo es padre de la mentira, así es. Mentir es mentir. Lo peor son las mentiras, son detestables. La gente cobarde miente. Así es, porque no existe justamente esa responsabilidad y esa valentía para enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Y de todo podemos aprender. A veces no son cosas tan graves, pero de todo podemos aprender y es mejor enfrentar las situaciones, enfrentar las circunstancias. Cuando las mujeres servidoras de Yeshua estuvieron con él en vida, les servían a pesar de las consecuencias que pudieran venir, porque ustedes recuerden que existía una presión social muy fuerte por causa de los religiosos que no aceptaban a Yeshua. Los y las israelitas que creyeron en la buena nueva sufrieron muchos vituperios por esta causa. Pero nunca se pusieron a ocultar, nunca se prestaron a disimular su fe por estar bien con la sociedad, por estar bien con los religiosos, con los fariseos, por ejemplo, ¿no? Dicen por aquí, yo conozco una pastora que es maestra en mentir, le miente a sus hijos, a sus orejitas, creo que quiso poner ovejitas, me imagino. A los otros pastores no, está ligada a las mentiras. El Padre nos demuestra su amor a cada momento, pero no nos solapa nuestras transgresiones. Exactamente. Bueno, entonces estas mujeres que estuvieron con Yeshua siempre fueron valientes y siempre se esforzaron en perseverar a pesar de lo que la sociedad les podía decir o señalar porque estaban siguiendo al Nazareno, ¿verdad? Las mujeres que estuvieron presentes en su muerte también tuvieron el valor de estar allí, sin temor a lo que se murmurara de ellas, que lloraban y que algunos consideraban a ese hombre por el cual estaban llorando un blasfemo, un mentiroso, un alborotador. A ellas no les importó. Cuando resucitó Yeshua, estuvieron ahí, justo iniciando la nueva semana, el primer día de la semana, que ya no estaba su cuerpo. Ellas sabían que su cuerpo estaba resguardado y aún así quisieron ungirle sin el temor a lo que les pudieran decir.
Y no tuvieron que arreglar nada, no tuvieron que mover influencias, no tuvieron que obrar astutamente, no tuvieron que hacer nada de las cosas y movimientos de este mundo. Simplemente hacían lo que sabían era correcto y confiaban en el Eterno. De esa manera, obviamente, siempre tuvieron su respaldo. Y aun que muchos llegaron a perecer por causa de la palabra, por causa de la fe en Yeshua, nunca se retractaron de su fe. Entonces, esa es la diferencia entre las mujeres que servían en los reinos de este mundo y las mujeres que sirvieron en el reino de los cielos. No conocemos, así es, eran fieles, no conocemos detalles sobre la vida de la sirvienta de David o de la mujer de Bahurim, no se dice nada más de ellas en ninguna otra parte de la escritura. Pero dentro de su contexto, como mujeres sometidas a la autoridad de un reino terrenal, es evidente su lealtad y compromiso con el auténtico rey. Sabían que el auténtico rey era David, no fueron persuadidas por Absalón, se mantuvieron fieles a quienes ellas sabían era el verdadero ungido. Y esto es importante de ellas porque no estuvieron en pro de la rebeldía de Absalón, no se dejaron manipular por él. En términos humanos, debemos aprender esta lealtad con los que hacen el bien, es decir, el apoyar a los que hacen el bien. Sin duda, fueron mujeres temerosas del Eterno y no de los hombres. A lo mejor sí tuvieron miedo, ¿verdad? A lo mejor en el movimiento, en el ir, o sea, imagínense la adrenalina, ¿no? Tener que correr y dar un mensaje y la otra mujer tener que tapar todo rápido porque iban a venir hombres y donde estos hombres se les ocurriera revisar hasta en el pozo, o sea, obviamente que sí llegaron a tener cierta, a lo mejor esta preocupación, ¿no? De qué iba a pasar, pero al final, pues, se fortalecieron y tuvieron que controlar y que controlar su miedo que probablemente sí tenían. Entonces, fueron mujeres temerosas del Eterno y no temieron quizás perder la vida al ayudar al protegido del Eterno. Aún con que era una consecuencia, aún con que a David se le había dicho, la espada no se apartará de tu casa, ¿verdad? Por la situación que había ocurrido con su pecado. A pesar de esto, el Eterno lo estaba protegiendo en su misericordia y mujeres como estas lo sabían y temían al Eterno y no a los hombres. Nos ponen por aquí como las parteras en Egipto que eran temerosas del Todopoderoso y no les importó desobedecer al faraón. Exactamente, tenían emuna en el Padre, así es. Entonces, así nosotras debemos tener presente que en nuestra actualidad no nos toca vivir bajo los lineamientos terrenales que vive el mundo. Si somos discípulas del Mesías, pues vivamos dando testimonio de nuestra fe. Obviamente no se diga el querer hacer chanchullo, como decimos aquí en México, o trampa, o engaño, y aún así nos queremos decir creyentes, pero a veces somos muy manipuladoras con las circunstancias para beneficiarnos. Esas cosas son de los reinos de este mundo. Sigamos las instrucciones de nuestro Señor Yeshua, porque Él nos enseñó a no inmiscuirnos en las obras de la carne. ¿Cuáles son estas obras de la carne? Pues los chismes, los engaños, las manipulaciones, los intereses personales. Él siempre nos enseñó a dar más, a ser excelentes en nuestra actitud con nuestro prójimo y confiar en la ayuda y en el cuidado del Eterno. Las mujeres regularmente tenemos un poquito más de problema que los hombres, y aunque esto no es una regla absoluta, pero tenemos una tendencia un poquito más inclinada a dejarnos llevar por lo que nos dicen o a ser parte de las murmuraciones y de las manipulaciones. Eso es propio de las cosas de este mundo y del reino terrenal del adversario. Por eso tenemos algunos consejos que son muy puntuales en la Escritura con respecto a estas situaciones en las cuales no tenemos nosotras que involucrarnos. Dar en lugar de recibir, exactamente. Vamos a leer Proverbios 11:13.
11:13, que dice, el que anda calumniando descubre secretos, el de espíritu leal oculta las cosas. Y es que a veces, y esto de la calumnia, a ver, vamos a ver qué traduce aquí, qué palabra se usa. A ver, aquí el que anda calumniando es el verso 13. Bueno, aquí dice, el que anda en chismes, déjenme ver si se alcanza a apreciar. Detractor, como que viaja por todas partes, calumniador, chismear, chismoso. Como que es una persona que anda llevando y trayendo información y a veces sacada incluso de contexto y que a veces ni entienden, y gente que se la pasa diciendo, por eso son chismes, ¿no? Mentiras, o sea, cosas que a veces ni siquiera son ciertas. Y esto es algo propio de los reinos de este mundo. El que anda en chismes, dice esta versión, descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. A veces hay cosas que incluso no comprendemos y aún así hablamos de ellas, ¿no? O de los demás. Es mejor guardar silencio y que sea el Eterno el que se encargue de aclarar todas las cosas. Proverbios 20:19. Vámonos al Proverbio 20:19. El que anda murmurando descubre secretos. No andes con quien tiene la lengua suelta. Otra actitud muy, muy propia de los reinos de este mundo. Y aquí otra vez ya les moví el ISORT, ¿verdad? Voy a hacerlo más chiquito, porque creo que ya no se ve completo. Ahí está. Entonces, vean cómo estas actitudes son propias de los reinos de este mundo. Así vivían en los reinos en donde sirvieron estas mujeres. Calladita te ves más bonita. Bueno, por algo lo dicen, ¿no? Y yo sé que esto lo toman, por ejemplo, dentro del feminismo, así como que, ¿cómo? Pero, ¿cómo nos vamos a callar? Y hay cosas que hay que decir y se tiene que saber. Pero a veces son cosas que ni se entienden y nada más están alborotando gente, ¿no? Bueno, 2 Corintios también habla respecto a esto. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 12. Capítulo 12. Vamos a leer desde el 19. Dice, hace tiempo pensaban que nos estábamos justificando delante de ustedes, delante de Elohim, en el Mesías estamos hablando, y todo esto, queridos míos, para edificación vuestra. En efecto, temo que a mi llegada no los encuentre como yo querría, ni me encontréis como querrían, ya que haya discordias, envidias, iras, disputas, calumnias, murmuraciones, insolencias, desórdenes. Temo que en mi próxima visita el Señor me humille por causa vuestra y tenga que llorar por muchos que anteriormente pecaron y no se convirtieron de sus actos de impureza, fornicación y libertinaje. Eso es algo propio de los reinos de este mundo, las cosas de la carne. Y es algo en lo cual nosotras también, como mujeres, tenemos que ser muy cuidadosas de no encontrarnos envidias, iras, discordias, murmuraciones. O sea, esto es algo que lamentablemente se da con mayor frecuencia entre mujeres que entre los hombres. Filipenses 2:14. Tengo acá otro texto, Filipenses 2:14. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprochables e inocentes, hijos de Elohim, sin tacha en medio de una generación tortuosa, perversa, en medio de la cual brillan como antorchas en el mundo. Somos una antorcha en el mundo. Tenemos que ser luz en el mundo y no prestarnos a todas estas situaciones que se dan en la gente en promedio, y que nosotras seamos partícipes de lo que las mujeres de este mundo hacen, ¿no? Entonces, 1 de Pedro, última cita, 1 de Pedro 4:7, el fin de todas las cosas está cercano, sean pues sensatos
y sobrios para daros a la oración. Ante todo, tened entre ustedes intenso amor, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios unos con otros sin murmurar. ¿Por qué? Porque luego, ay no, yo conocí a fulanito, lo tuve en mi casa y no, hombre, te cuento que y chalala, 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 y salen todos los trapitos, ¿no? O al revés, no, yo estuve en casa de fulanito y no, hombre, mira, me trató así, me dijo esto, me dijo aquello, y así se va haciendo la contaminación de un corazón que está lleno de amargura a otro corazón que recibe esta murmuración y este chisme. Una persona que puede lastimar a otra persona con los chismes, por eso los que guardan Torah no andan con la lengua suelta, porque reconocemos el daño que nuestra boca puede traer. Así es. Mejor traer vida que muerte a nuestro prójimo. Exactamente. Entonces, vean cómo estas mujeres nos llevan a reflexionar varias cosas, porque nos exhortan a no vivir nuestras vidas redimidas por Yeshua, siendo persuadidas por las actitudes de la carne, que son propias del reino de este mundo. Estas mujeres, aunque eran servidoras de los reinos de este mundo, nos instan a reflexionar si lo que ellas hicieron, obviamente, pues no tenían opción, tenían que hacerlo a lo mejor en su momento, sobre todo la que era sierva, tenía que hacerlo, tenía que someterse al reino de este mundo. Pero nosotras no tenemos por qué seguirnos sometiendo al reino de este mundo y a las cosas de la carne que quiere gobernar sobre nuestras vidas. Confiemos en el Eterno. Si andamos íntegramente delante de Él, hemos de ser protegidas y respaldadas. Dice también en la Escritura que nosotros solamente tenemos que resistir al enemigo y él huirá. Si nosotras estamos con toda sinceridad y con toda integridad delante del Eterno, con toda humildad delante del Eterno, el Eterno nos protege, nos respalda, porque ciertamente el mundo, la gente, el enemigo, pues nos está tratando de tumbar todo el tiempo. Quieren ver nuestra ruina, quieren ver nuestro mal. La persona que no le gusta lo que hacemos o quiénes somos, se alegra si algo mal ocurre. Pero nuestro temor no está en eso. Está en el Todopoderoso, que es el único que puede decidir si nos quita o nos permite su misericordia. Así que roguemos que sea su misericordia siempre en nuestras vidas, pero esforcémonos en no vivir bajo los lineamientos de los reinos de este mundo. Tenemos que tener humildad también para aprender a través de las consecuencias de nuestras decisiones. Esto es algo bien importante que nos enseñan estas mujeres, porque podemos decir que hicieron bien al tratar de ayudar a David, pero por otro lado tenemos que recordar que David estaba viviendo una consecuencia. Entonces, tenemos que ser maduras y aprender nosotras a hacernos responsables de las consecuencias que ocurren en nuestra vida por nuestras decisiones o acciones, y de la misma manera con nuestro prójimo, porque a veces queremos ayudar tanto a alguien que está en una situación difícil, pero no nos damos cuenta muchas veces que las situaciones en las que están es porque así lo han propiciado, y nuestra ayuda a veces no es ayuda, es un perjuicio, porque no les estamos enseñando a ser responsables de sus propias decisiones. Entonces, esto es algo que también tenemos que tener en mucha consideración en todo momento. Nuestra vida de fe no es nada más guardar Shabbat, no es nada más comer kosher, no es nada más desearnos bendiciones, no es nada más orar, no es nada más estudiar la Biblia. Todos los días, en todo lo que hacemos, podemos estar pasando circunstancias que nos van guiando y que nosotras tenemos la total y absoluta responsabilidad de lo que vamos a decidir. Por eso, por ejemplo, a Caín se le dijo: el pecado está a la puerta, pero si bien haces, no serás enaltecido, le dice el Eterno. Si bien haces, esto fue antes de que pecara con el asesinato de Abel. Si bien haces, no serás enaltecido. Todo está en nuestras manos, es nuestra propia decisión. Por eso no podemos nosotros
injuriar al Eterno, es que tú permitiste, es que el Eterno no quiso que me fuera bien con esto que estaba haciendo. No, es que era algo que no era correcto. Y tenemos que ser sabias al elegir, al decidir, porque todo lo que hagamos hoy, mañana va a tener una repercusión, buena o mala. Y no vamos a poder delegarle la responsabilidad de lo que ocurrió al Eterno. Por eso también David, cuando iba pasando por tierra de Benjamín, cuando el hombre Simeí, me parece que se llamaba, no me acuerdo bien, que lo maldijo, que también cuando salía de Jerusalén, lo maldice, y ya uno de sus hombres de David ya quería ir a acabarlo. Abner me parece que era, no recuerdo. Ay, no me acuerdo ahorita de los nombres, perdón, pero ustedes saben a qué parte me refiero y si no, pues búsquenlo y ya, para que sepamos bien a qué personajes me estoy refiriendo. Pero cuando pasa esto, que injurian a David, que lo maldicen, y el hombre que quiso matarlo, David dijo, no, déjalo, porque a lo mejor, pues esto es lo que merezco, a lo mejor el Eterno lo puso ahí para maldecirme, a lo mejor ya de plano, pues es una lección que viene del Eterno. O sea, no podemos nosotros manipular las circunstancias ni a la gente para que todo salga a nuestro favor. Antes de que las cosas tengan una consecuencia, ya tenemos que haber pensado si lo que vamos a hacer, si lo que vamos a decir es lo adecuado. Nos ponen por aquí otra cosa detestable: confiar en alguien que después lo descubran vivo, terrible. Confiar en alguien y que después lo descubran vivo. Mejor no hablar nada, es un cuchillo para uno mismo, así es. Si no vas a hablar algo bueno de una persona, cierra tu boca, y peor si no te edifica. Exactamente. Que el Eterno nos mantenga bajo sus alas, ¿verdad? Fue Joab el que quiso abalanzarse a matar al hombre cuando lo maldijo a David. Abisai, creo que fue Abisai, ¿verdad? Simeí era el hombre que lo maldijo. Muchas gracias. Bueno, dice por aquí, cuando escuchas el chisme también te haces cómplice. El Eterno guarda nuestra lengua. Todo es consecuencia de nuestras decisiones. Así es, todo. Todo. No hay algo que el Eterno diga, te voy a oprimir y te va a ir mal y te voy a nublar la mente para que decidas mal. No, o sea, el Eterno nos ha dado toda la instrucción en nuestras manos para que seamos sabias, para que seamos apercibidas, para que podamos tomar decisiones acertadas. Entonces, solamente tenemos que analizar la Escritura, tenemos que estudiar la Escritura, tenemos que orar al Eterno, tenemos que tomar decisiones con la mente fría, nunca con algo en nuestro corazón, nunca con un sentimiento o con una emoción, jamás hacer eso. Como Joab, la actitud de agradecer lo bueno y lo malo o lo no tan bueno. Perdón, como Job, exactamente, la actitud de agradecer lo bueno y lo malo o lo no tan bueno. Si nos amamos los unos a los otros, el Padre permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Primera de Juan 4:7, así es. Bueno, pues estas son las mujeres que tenemos en esta porción de la Escritura. Como ven, no se habla más de ellas, no se habla mucho de ellas. Es muy poco lo que podemos tal vez rescatar de su participación, pero me pareció interesante, me pareció importante que tocáramos estos temas que a lo mejor, si han escuchado nuestras clases pasadas, son un poco repetitivos, pero la verdad es de que necesitamos constantemente estarnos repitiendo estas cosas para que en el momento en el cual nos encontramos en una circunstancia difícil, esas emociones, esos sentimientos, esas preocupaciones, esas incertidumbres no nublen nuestra mente de tal forma que no sepamos tomar las decisiones acertadas, adecuadas. Así que, pues bueno, yo espero que pueda ser útil esta reflexión a través de estas dos mujeres que sirvieron en estos reinos terrenales, que ayudaron a David, pero que nos exhortan y que son como una contraparte de las mujeres servidoras de Yeshua, a las cuales sí debemos de imitar.